Muy buenos días, nosotros somos el grupo número 11. Está compuesto por Marco Antonio Beato, Dani Manuel Rodríguez y su servidora Yamile Tavares. En el día de hoy vamos a tratar el tema de los relajantes neuromusculares, pero antes de iniciar es importante conocer qué son los relajantes neuromusculares. Los relajantes neuromusculares o bloqueadores neuromusculares son medicamentos que se utilizan para relajar los músculos esqueléticos al bloquear la transmisión de señales nerviosas en la unión neuromuscular. Su uso principal es producir una parálisis muscular reversible y controlada. Básicamente, estos fármacos son esenciales en diversas áreas de la medicina, principalmente en lo que es la anestesiología, ya que este se usa durante cirugía para lograr una relajación muscular profunda, lo que facilita el trabajo del cirujano. También se utiliza para la intubación traqueal, ya que son cruciales para relajar los músculos de la laringe y de la tráquea, permitiendo la colocación de un tubo para la ventilación mecánica y también en los cuidados intensivos, ya que se emplea para controlar la respiración en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda o para reducir el consumo de oxígeno en situaciones críticas. Debemos de tener en cuenta que la relajación del músculo esquelético se produce por medio de anestesia, ya sea por inhalación profunda, por bloqueo nervioso regional o agentes bloqueadores de la unión neuromuscular llamados relajantes neuromusculares. La siguiente, por favor. Entonces, básicamente, adentrándonos un poquito en lo que es la historia, debemos de tener en cuenta que en el año 1942, Harold Griffith publicó los resultados de un estudio utilizando lo que es un extracto refinado de curare, que era un veneno que se le colocaba a las flechas en Sudamérica y básicamente este se dio cuenta que este veneno producía lo que era parálisis en el músculo. A pesar del conocimiento del curare, su uso en humano era peligroso e incontrolable, al punto de inflexión que ya en la medicina moderna, pues básicamente este tuvo su impacto en lo que fue en el año 1942. Automáticamente estos medicamentos fueron parte del arsenal de medicamentos de este anestesiólogo y hay que tener en cuenta que los bloqueadores de la unión neuromuscular producen lo que es parálisis, no anestesia. En pocas palabras, la relajación muscular no asegura inconsciencia, amnesia ni analgesia. La unión neuromuscular, pues, es la región clave donde una neurona motora se comunica con una célula muscular. Tenemos que tener en cuenta que aquí van a ocurrir varios procesos, como por ejemplo el proceso normal. En el proceso normal hay un impulso nervioso y básicamente este lo que va a hacer es que va a liberar el neurotransmisor llamado acetilcolina en la hendidura sináptica. Luego va a haber lo que es una activación donde la acetilcolina se une a los receptores colinérgicos nicotínicos ubicados en la placa motora terminal del músculo. Luego se va a producir lo que es una contracción y es que esta unión abre canales iónicos permitiendo la entrada de cationes principalmente como el sodio, lo que genera un potencial de acción que se propaga y culmina en la liberación del calcio en lo que es el retículo sarcoplásmico provocando la contracción muscular. Ya en la finalización, pues básicamente la enzima acetilcolinesterasa rápidamente hidrolizada por la acetilcolina cerrando los canales y permitiendo la respolarización y relajación muscular. Es importante tener en cuenta que aquí existe un amplio margen de seguridad, cerca de 10 veces en la liberación de la acetilcolina. Bueno, los relajantes neuromusculares pues tienen una clasificación y es que estos se clasifican en relajantes despolarizantes o agonistas, que básicamente esto lo que hacen es que actúan como agonistas de la acetilcolina, se unen a los receptores y provocan inicialmente una despolarización, es decir, una contracción breve o una fasciculación. Sin embargo, a diferencia de la acetilcolina, estas no son metabolizadas rápidamente por la acetilcolinesterasa. Eh, esta pues va a producir como una despolarización prolongada, ya que esta mantiene los canales de sodio inactivos, lo que impide la respuesta a cualquier impulso nervioso posterior y resulta en la relajación muscular. También tenemos lo que es
los relajantes no despolarizantes o antagonistas. Estos actúan como antagonistas competitivos, ya que estos se unen a los receptores de la acetilcolina, pero no inducen a un cambio conformacional necesario para abrir los canales iónicos. Entonces, estos bloquean físicamente la unión de la acetilcolina, evitando la despolarización de la placa terminal y por lo tanto la contracción muscular. Para la siguiente. Ya pues desglosando un poquito acerca de lo que es la succinilcolina, pues básicamente este es el único relajante despolarizante de uso clínico actualmente y es altamente valorada por sus características farmacológicas únicas. Este pues tiene un inicio de acción rápido, ya que actúa entre unos 30 a 60 segundos, tiene una duración corta, ya que su efecto dura típicamente unos 10 minutos. Este es hidrolizado rápidamente por la pseudocolinesterasa o colinesterasa plasmática en el plasma y en el hígado, y no por la acetilcolinesterasa en lo que es la placa motora. Pues en el riesgo podemos decir que debido a la posibilidad de rhabdomiliosis o hiperpotasemia en lo que son los niños con miopatía no diagnosticada, su uso se ha restringido de manera muy considerable en lo que es la población pediátrica y se eviten a adultos en situaciones rutinarias. También debemos de tener en cuenta que las vías de administración, pues tenemos la vía intravenosa, que ya tiene una duración corta de unos 30, 60 minutos, como mencioné anteriormente, a diferencia de la intramuscular, que tiene un inicio un poquito más duradero, por así decirlo, ya que este va de 3 a 4 minutos. La siguiente, por favor. En los efectos adversos, pues básicamente estaba a producir lo que es hiperpotasemia, hipertermia maligna, bradicardia, fasciculación y mialgias, como también aumento de la presión intraocular, intracraneal o intragástrica, apnea prolongada en deficiencia de colinesterasa plasmática y reacciones alérgicas. Hasta aquí mi parte, los dejo con mis compañeros. Sobre los fármacos, los relajantes neuromusculares, que entre estos tenemos el antrancurio, su estructura física. El antrancurio, como todos los relajantes neuromusculares, el antrancurio tiene un grupo cuaternario, no obstante, una estructura mesilizquinolina es causante de su vía singular de degradación. El fármaco es una mezcla de 10 esteroisómeros. Bien, en cuanto a su metabolismo y excreción, el antrancurio se metaboliza en forma tan extensa que se excreta en menos de 10% inalterado por la vía biliar y renal. Debido a que su metabolismo es extenso, la farmacocinética del antrancurio es independiente de la función renal y hepática. Este metabolismo se da mediante dos procesos que son hidrólisis de ésteres y eliminación de Hoffmann. En la hidrólisis de ésteres, esta acción se caracteriza por esterasas inespecíficas diferentes de acetilcolinesterasa y pseudoacetilcolinesterasa. Cuanto a la eliminación de Hoffmann, se produce un desdoblamiento químico espontáneo no enzimático a pH y temperatura fisiológica. Bien, el antrancurio, en cuanto a su dosificación, este se administra una dosis intravenosa de 0.5 miligramos por kilogramo durante un periodo de 30 a 60 segundos para intubación. La relajación transoperatoria se logra con 0.25 miligramos por kilogramo iniciales y luego con aumento de dosis de 0.1 miligramos por kilogramo cada 10 a 20 minutos. El antrancurio se encuentra disponible con una solución de 10 miligramos por mililitro y debe almacenarse entre 2 a 8 grados Celsius, puesto que este va a perder entre el 5 al 10% de su potencia cada vez que se pone a temperaturas de la habitación. Para conservar su potencia a temperatura ambiente se debe usar en un lapso de 14 días. Bien, el antrancurio, en cuanto a sus efectos secundarios y consideraciones clínicas, tenemos que este va a presentar hipotensión, taquicardia, broncoespasmo, toxicidad por
laudo- laudanosina y sensibilidad al pH y a la temperatura, incompatibilidad química y reacciones alérgicas. Bien, aquí contamos con otro fármaco que es el cisatracurio. Cuanto a su estructura física, el cisatracurio es un estereoisómero del atracurio, que es 4 veces más potente. El atracurio contiene aproximadamente 15% de disatracurio. El cisatracurio, metabolismo y excreción. Como el atracurio, el cisatracurio sufre degradación en plasma y pH, temperatura fisiológica, por eliminación de Hoffman independiente de cualquier organismo. Los metabolitos resultantes, un acrilato monocuaternario y laudanosina, no tienen efectos bloqueadores neuromusculares intrínsecos, debido a que su elevada potencia y la cantidad de laudanosina producida es significativamente más baja que el atracurio. El cisatracurio, dosificación. Bien, en cuanto a la dosificación, tenemos que el cisatracurio produce un buen estado de intubación después de una dosis de 0.1 a 0.15 miligramos por kilogramo durante el transcurso de 2 minutos y resulta en bloqueo muscular en duración intermedia. El cisatracurio se almacena bajo refrigeración de 2 a 8 grados Celsius y debe usarse dentro de un plazo de 21 días después de retirar del refrigerador y exponerse a temperatura ambiente. Otro relajante neuromuscular que vamos a encontrar es el mibacurio. En cuanto a su estructura física, tenemos que mibacurio es un derivado de bencilinoquinolina. El metabolismo y excreción, el mibacurio, como la succinilcolina, es metabolizada por la pseudocolinesterasa. Se metaboliza solo en grados mínimos por la colinesterasa verdadera, que esto introduce la posibilidad de una acción prolongada en pacientes con concentraciones bajas de pseudocolinesterasa o variantes del gen de la pseudocolinesterasa. En cuanto a su dosificación, la dosis ordinaria de mibacurio para intubación es de 0,15 a 0,2 miligramos por kilogramo. Las velocidades de infusión en estado basal para relajación operatoria varía con la concentración de pseudocolinesterasa, pero se puede iniciar con 4 a 10 microgramos por kilogramo por minuto. Cuanto a sus efectos secundarios y consideraciones clínicas, el mibacurio libera tanto histamina como el atracurio. Los efectos adversos cardiovasculares consecuentes se reducen al administrar una inyección lenta a lo largo de 1 minuto. Entonces tenemos otro relajante neuromuscular que es el dosacurio. Su estructura física, el dosacurio es un compuesto bencilinoquinolina muy semejante al mibacurio y atracurio. El metabolismo y excreción. La colinesterasa del plasma hidroliza de forma lenta y menor grado. Es este relajante de acción prolongada y potente. Sin embargo, con otros relajantes musculares de acción prolongada, su vía primaria de eliminación es la excreción renal. En cuanto a su dosificación, la condición es adecuada para intubación traqueal dentro de un plazo de 5 minutos, requieren de 0,05 miligramos por kilogramo. Los efectos adversos de dosacurio: tenemos liberación de histamina, aunque en menor que en atracurio y mibacurio pueden producir broncoespasmo, rubor, hipotensión, taquicardia y reflexia. Muchas gracias, hasta aquí mi exposición. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Empezando a hablar con relación al pancuronio, tenemos que saber que
El pancuronio es un relajante neuromuscular no despolarizante con estructura esteroidea característica. Su diseño incorpora dos grupos funcionales similares a la acetilcolina, lo que permite unirse a los receptores nicotínicos de la placa neuromuscular. Sin embargo, aunque su estructura se asemeja lo suficiente para ocupar el receptor, no logra activar ni despolarizar la membrana, produciendo así un bloqueo competitivo que impide la contracción muscular. En el metabolismo y la excreción, este fármaco debemos saber que se metaboliza de manera parcial en el hígado mediante desacetilización, proceso que genera metabolitos que conservan cierta actividad relajante. La mayor parte de su eliminación ocurre por vía renal, alrededor de un 40%, y en menor proporción por la bilis, aproximadamente en un 10%. Como consecuencia, en pacientes con insuficiencia renal, su efecto se prolonga de forma notable. En personas o pacientes con cirrosis puede requerirse una dosis inicial más alta debido al aumento del volumen de distribución, aunque posteriormente necesitarán dosis de mantenimiento menos o menores por la reducción en la depuración plasmática. Para lograr condiciones adecuadas de la intubación, se administran entre 0 a 0,08 y 0,12 miligramos kilogramo, logrando un inicio de acción dentro de 2 a 3 minutos. Durante el procedimiento quirúrgico, la relajación se puede mantener administrando un 0,01 miligramos kilogramos cada 20 a 40 minutos, ajustando según la respuesta del paciente. En los niños, la sensibilidad al fármaco puede ser ligeramente menor, por lo que en ocasiones requiere dosis relativamente más altas por kilogramo de peso. En efectos adversos, uno de los efectos adversos más característicos del pancuronio es el incremento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, resultando de una combinación entre bloqueo vagal y un aumento del tono simpático. Esto obliga a usarlo con cautela en pacientes en quienes un aumento de la frecuencia cardíaca puede ser peligroso, como los que padecen enfermedad coronaria. Además, este medicamento puede incrementar la probabilidad de arritmias, riesgo que, riesgo que se intensifica cuando se combina con alotano o antidepresivos tricíclicos. Finalmente, al ser un bromuro, existe posibilidad de reacciones alérgicas en individuos con hipersensibilidad específica a este tipo de compuestos. En el caso del pipecuronio, el pipecuronio es un relajante neuromuscular no despolarizante que pertenece al grupo de los compuestos esteroideos bicuaternarios. Su estructura química es muy similar al pancuronio, lo que explica por qué comparten características farmacológicas y un perfil de acción comparable dentro del bloqueo neuromuscular. En el metabolismo y la excreción, a diferencia de otros relajantes neuromusculares esteroideos, el pipecuronio presenta un metabolismo hepático mínimo, por lo que la mayor parte del fármaco se elimina sin cambios. Su excreción se realiza principalmente a través del riñón, representado alrededor de un 70%, mientras que un 20% se elimina por vía biliar. Debido a esta dependencia renal, su efecto se prolonga en pacientes con insuficiencia renal.
Sin embargo, en presencia de insuficiencia hepática, su eliminación no se ve afectada de manera significativa. La dosis habitual para la intubación con pipecuronio varía entre 0,06 y 0,1 miligramos kilogramo, reflejando su mayor potencia en comparación con el pancuronio. Para el mantenimiento del bloqueo neuromuscular, las dosis suelen ser aproximadamente un 20% menores que las utilizadas con pancuronio. Es importante destacar que los lactantes requieren cantidades menores por kilogramo de peso corporal en comparación con niños mayores y adultos, mientras que en los ancianos el perfil farmacológico se mantiene prácticamente sin cambios. Entre los efectos y consideraciones clínicas, una de las principales ventajas del pipecuronio es su estabilidad cardiovascular, ya que no ejerce efectos significativos sobre la frecuencia o la presión arterial debido a su baja afinidad por los receptores muscarínicos cardíacos. Asimismo, no induce liberación de histamina, lo que reduce la posibilidad de reacciones como broncoespasmo o hipotensión. Su inicio y duración de acción son muy similares a los del pancuronio, lo que convierte en una alternativa segura y predecible en diversos escenarios quirúrgicos. Con relación al becuronio, este deriva directamente del pancuronio, pero con la eliminación de un metilo cuaternario, lo que lo convierte en un relajante neuromuscular monocuaternario. Este pequeño cambio estructural reduce significativamente los efectos adversos cardiovasculares sin modificar de manera importante su potencia como bloqueador neuromuscular. En el caso de su metabolismo y excreción, el metabolismo del becuronio en el hígado es limitado y su eliminación se produce principalmente por vía biliar, aunque cerca del 25% también se excreta por los riñones. Su duración de acción puede prolongarse en pacientes con insuficiencia renal y cuando se utiliza durante periodos prolongados en unidades de cuidado intensivos, puede causar un bloqueo neuromuscular persistente debido a la acumulación del metabolito 3-hidroxi, que es farmacológicamente activo en este caso. El riesgo de este bloqueo prolonga, o mejor dicho, se prolonga mayormente en mujeres, en pacientes con insuficiencia renal y personas con bajo tratamiento crónico como con esteroides o con sepsis. También se ha observado prolongación del efecto en pacientes con SIDA o tras desensibilización de los receptores nicotínicos por uso prolongado. En el caso de su dosificación, para lograr condiciones adecuadas de intubación, el becuronio se administra en dosis de 0,08 a 0,12 miligramos kilogramos. El bloqueo neuromuscular puede lograrse con un bolo inicial de 0,04 miligramos kilogramo seguido de refuerzos de 0,01 miligramos kilogramos cada 15 a 20 minutos o mediante una infusión continua de 1 a 2 microgramos kilogramos por minuto. Las mujeres suelen presentar una mayor sensibilidad al fármaco, con un efecto aproximadamente de un 30% más intenso. En neonatos y lactantes, las dosis de repetición deben administrarse con menor frecuencia debido a diferente fisiología de los mismos, a su diferencia
en la fisiología. Entonces, el fármaco viene en presentaciones de 10 miligramos en polvo que se reconstituye antes del uso y debe desecharse después de 24 horas. Entre los efectos secundarios y consideraciones clínicas, desde el punto de vista cardiovascular, el becuronio es muy estable y no provoca cambios hemodinámicos significativos, aunque puede potenciar la bradicardia inducida por opioides en algunos pacientes. Y en casos de insuficiencia hepática, su duración no aumenta de manera notable, excepto cuando se administran dosis altas. Además, durante la fase anhepática del trasplante hepático, los requerimientos de fármacos suelen disminuir. Ahora, con relación al rocuronio, el rocuronio es un relajante neuromuscular esteroideo no despolarizante, estructuralmente relacionado con el becuronio, pero diseñado específicamente para lograr un inicio de acción mucho más rápida. Es un compuesto monocuaternario que combina buena potencia con una rapidez de efecto ideal para intubación de secuencia rápida. En su metabolismo y excreción, a diferencia de los otros relajantes esteroideos, el rocuronio no se metaboliza de igual manera, lo que facilita un perfil farmacocinético más predecible. Su eliminación es principalmente hepática con un componente renal menor. Su duración de acción se mantiene relativamente estable en pacientes con insuficiencia renal, pero puede prolongarse ligeramente en aquellos con insuficiencia hepática severa, en mujeres embarazadas y en personas mayores debido a la disminución de la masa hepática. Como no produce metabolitos activos, se considera una opción adecuada para infusiones prolongadas en unidades de terapia intensiva. En caso de su dosificación, para la intubación la dosis varía de 0,45 y 0,9 miligramos kilogramos intravenosos, y el mantenimiento de bloqueo neuromuscular puede lograrse con bolos de 0,15 miligramos kilogramos o mediante una infusión continua de 5 a 12 microgramos kilogramos por minuto. En casos de enfermedad hepática avanzada, la dosis inicial debe aumentarse debido al mayor volumen de distribución. También existe la opción de administrarlo por vía intramuscular de 1 miligramo kilogramo en lactantes y 2 miligramos kilogramo en niños, con un inicio de acción entre 3 a 6 minutos, siendo más rápido cuando se inyecta en el deltoides. Entre los efectos y consideraciones clínicas, a dosis elevadas, entre 0,9 y 1,2 miligramos kilogramos, el rocuronio ofrece un inicio de acción comparable con el de la succinilcolina, con un tiempo de efecto de 60 a 90 segundos, lo que lo convierte en una excelente alternativa para las secuencias de inducción rápida. Su duración de acción es intermedia y muy similar a la del becuronio o atracurio. También puede emplearse para precuración antes de administrar la succinilcolina y reduciendo las fasciculaciones y las mialgias posteriores. Presenta un leve efecto vagolítico, y la técnica de administración previa al hipnótico debe usarse con precaución, ya que retrasos de la administración del agente inductor puede ocasionar que el paciente quede paralítico, pero consciente de igual manera.
Entonces, muchas gracias por su atención y esto sería todo por nuestro grupo. Muchas gracias.